Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y hoy vamos a tocar este tema, separados del mundo. Separados del mundo, Juan capítulo 17. Y permítame orar con este versículo que está antes en Juan 16:13. Dice que cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará cuanto Él oirá, y les anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se los anunciará. Juan 17 es parte de oración, es una de las oraciones o diálogos que tiene Jesús con los discípulos. En el contexto de este capítulo del Evangelio de Juan, Jesús está a punto de ir a la cruz y está entregando a aquellos que le fueron entregados. Él va a decir cosas aquí como: los que tú me diste antes de la fundación del mundo, ahora yo te los entrego. Y en otras frases que vamos a leer en un momentito más, Jesús también dice: yo no soy de este mundo y te pido por estos, por ellos y por los que creerán por la predicación de ellos, porque el mundo también los va a odiar. ¿Y qué es o a qué se refiere Jesús cuando nos habla de que Él no es de este mundo y que quienes han decidido seguirlo, ser hijos de Dios, convertirse en discípulos de Cristo, tampoco son de este mundo? Pero Juan 17 nos va a decir lo siguiente: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado de ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Si quieres subraya ahí, mundo. Va una. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, hablando de los discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno con nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Pero creo que Jesús, al nosotros leer sus palabras, podemos entender un poco acerca del propósito. Él tenía el propósito de predicar el reino. Decía él en su predicación: el reino de los cielos se ha acercado. Y en este camino de presentar el reino y predicar el reino, también cumple con la labor de hacer discípulos. Algunos se unen al movimiento de Jesús, ¿no? Primero inician a un grupo de 12 que se convierte en 72, luego se convierte en 120 y algo, luego otra vez se va depurando la cosa, quedan 12. Esto no quiere decir que muchos de los que no fueron parte de los 12 dejaron de ser discípulos, pero al final él se quedó con un grupo reducido de 12, con los que sembró, caminó, habló, les enseñó, vieron cómo él sanaba, cómo liberaba endemoniados. De estos 12 también había, no es que hacía excepción de personas, pero algunos eran como que medios intensos, ¿no? Caso de Pedro, Santiago y Juan. Entonces Santiago, Pedro y Juan buscaban también algo más, y en ese algo más vieron a Jesús en su gloria, transfigurado, y experimentaron muchas cosas. Al final, estos 12, este grupo reducido de 12, tiene que ser entregado, porque Jesús va a la cruz a completar la obra de salvación. Y los 12 se quedan. Habían pasado tanto tiempo con Jesús, habían comido con Jesús, habían paseado con Jesús, habían visto a Jesús obrar en milagros, escuchar toda su predicación, y ahora su maestro se iba y él los entregaba. Y si usted hubiera caminado todos esos 3 años con Jesús, creo que en su corazón, en nuestro corazón, se nos hace chiquito el momento de saber que tiene que partir. Y yo creo que mientras los discípulos escuchaban esta oración de parte de Jesús, tal vez su corazón empezaba a arrugarse un poco, porque sabían que la hora de ver a su maestro enfrentar todo lo que él había dicho que iba a enfrentar estaba empezando a llegar. Pero ellos escuchan de palabras de Jesús cosas como: estos son los que tú me diste. Y esto puede llevar a los discípulos a pensar de que dentro del plan de Dios, ellos fueron asignados antes de que todas las cosas fueran hechas por el Padre, para que cuando venga el Mesías a dar salvación, sean parte de un plan que hasta el sol de hoy sigue en avivamiento. El único avivamiento sostenible de la historia hasta el día de hoy es el de Jesús. Hemos tenido avivamientos en todo el mundo de distintas formas: el avivamiento de Gales, de Pensacola, de Azusa en California, en Argentina, en muchos lugares. Pero el único que ha sido sostenible hasta ahora es el de Jesús. Porque seguimos congregándonos, seguimos adorando y Dios sigue levantando hombres y mujeres fieles para levantar una iglesia, sostener una iglesia y que el evangelio avance. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces estos discípulos se encuentran con la verdad de que Jesús les dice: ellos no son de este mundo. Pero si nos estás dejando aquí, Jesús, tú te vas y nosotros nos quedamos. Y tenemos que pensar en la responsabilidad que empieza a caer sobre los hombros de estos discípulos en función de lo que Jesús dice en la oración: no oro solamente por ellos, sino por los que van a creer a través de la predicación de ellos. Ahora mire al que está a su lado. Si usted está adelante, aquí, mire hacia atrás, ¿no? Y ahí dígale: tú eres uno de ellos.
tú eres uno de ellos. Pero dice que ellos no son del mundo. No son del mundo. Tal vez por aquí habrá uno con cara extraterrestre, pero lo que se está refiriendo Jesús es de que no están gobernados por el sistema del mundo, en la tendencia del mundo, en los valores que el mundo promueve, en las leyes que tal vez quiere promover el mundo, pero al mismo tiempo siguen habitando en este planeta llamado Tierra, en este país llamado Ecuador y en esta ciudad llamada Quito. Y están hoy sentados aquí, pero no son de este mundo. Y lo último que Jesús quería, o la intención que tenía Jesús, era de que sus discípulos sean una especie de secta aislada que se desentiende de la realidad. Pero al mismo tiempo les dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Es decir, que aunque todavía permanezcamos aquí, tenemos este valor de preservar lo que hemos recibido, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y los que todavía no, pero hoy llegan a un encuentro con Él, tienen la oportunidad de poder entender qué es esta diferencia en la que yo puedo vivir mi vida según los valores, los principios, las ideas, las tendencias que he defendido en mi vida y con los que me he dado una y otra vez contra el suelo, o adoptar esta dirección de Dios, convertirme en un hijo, pasar a ser un discípulo y aunque esté en este mundo, tener la esperanza de vida eterna y al mismo tiempo ser el puente para que otros tengan esa esperanza. ¿Me sigue hasta aquí? No son de este mundo. Pero no son de este mundo, no porque Jesús dice en esta oración: no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres del mal. Te pido que los libres del mal. Ahora si avanzamos nosotros a Romanos 12, verso 2, de ahí en su Biblia, si es que lo tenemos en pantalla por ahí, Romanos 12, verso 2, nos dice: no se amolden al mundo actual. De cierta forma, el sistema pretende amoldarte, que te hagas a un molde. Y si nosotros somos completamente honestos con nosotros mismos, todos venimos con un molde. Todos venimos con un molde. Tenemos patrones y costumbres y tradiciones y formas en las que hablamos, formas en las que caminamos, esa forma en la que dices, yo tengo 2 bebitas y una de ellas, cuando duerme, mi esposa me dice: igualita a ti, hasta dormida. Hasta dormidos nosotros podemos reflejar patrones con los que venimos. Hay un molde que ha sido generado de alguna forma. Y estos moldes pueden venir cargados con cosas que han atacado o han ido distorsionando la identidad, la idea de familia, nuestra masculinidad o feminidad y su propósito, y generar muchas distorsiones en cuanto al diseño original que tenemos en Dios. Y cuando Jesús nos invita y llegamos a Él, nos dice: ya no perteneces a este mundo, tenemos que despertar a que hay un molde que tenemos que romper. Porque hay una tendencia en el mundo a guardarte en ese molde, que te acoples y que seas más de lo mismo. Una línea de fábrica en la cual seguimos exhibiendo y promoviendo y extendiendo costumbres y valores que tal vez no están según el diseño original de Dios. Y esto tiene que salir de lo religioso para hacer vida y decir que el diseño original de Dios trae libertad a mi vida. La palabra nos dice en Génesis que Él crea al hombre, a la humanidad, a su imagen y su semejanza. Es decir, ¿qué nos está diciendo eso? Dios quería darse a conocer.
Y una de las formas a través de las cuales Él quería darse a conocer de cómo Él era creando a la humanidad, al ser humano. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto parece superficial religiosamente, pero es tan profundo en cuanto que Dios dice, para que cuando los vean, nos vean. ¿Tiene sentido? Hagámoslos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en esa conversación. ¿Por qué a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Para que cuando los vean, nos vean. Para que cuando se vean, nos vean. Entonces tú puedes decir, yo soy el reflejo de mi Padre. Y esto es poderoso porque cuando yo pienso en mis moldes y estructuras y cómo el mundo ha tratado de amoldarme y despierto a que yo soy el reflejo de mi Padre, puedo identificar que hay cosas en mí que no se parecen a Dios. Y que hay cosas en mí que deben morir porque no soy de este mundo. Y que debo dejar de insistir en defender ese molde, en defender esos argumentos engañosos que me he hecho a mí mismo, de que si yo prospero es por mi mano, de que si lo logro es por todo el esfuerzo que he hecho, de que es gracias a mi conocimiento. Y aunque todo eso se te ha dado, la Biblia nos dice, en Deuteronomio primero nos dice, cuando hayas prosperado, nunca digas que fue tu mano, reconoce a Dios. Pero Proverbios 3:5 nos dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él, dice, allanará tus sendas. Y todo lo que hagas prosperará. Romanos 12:2 nos está diciendo, hey, hay un molde del cual tienen que salir. No se amolden al mundo actual, porque no son de este mundo. Y dice ahí, sean renovados en la mente de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 17? Yo no soy del mundo. Cuando yo leo Romanos 12:2 y dice, no me amolde al mundo actual, digo, hay un molde que tengo que romper. Segundo, ser renovados a la mente de Cristo. Cristo dice, no soy del mundo. Por ende, quienes se acercan a Él y tienen un encuentro con Él y dicen, yo amo a Jesús, sigo a Jesús, creo en Jesús, canto de Jesús, están tomando ese lugar de no ser del mundo. Cuando decimos esto, también hay otra idea tremenda que sucede aquí, que es la dimensión en la cual operan los hijos de Dios, o aquellos que se acercan a Dios y quieren ser hijos y quieren ser discípulos. Y es esa silla de gobierno, de autoridad espiritual. Porque los que son hijos son hechos herederos y coherederos con Cristo. Y el que es heredero y coheredero, ¿qué tiene? Derecho. Tiene derecho sobre. Tiene derecho. Los que tienen hijos aquí, ¿qué tienen sus hijos en su casa? ¿Tienen derecho a abrir el refrigerador cuando quieren? Sí, tienen derecho a abrir el refrigerador cuando quieren. Hay ciertos límites que ponemos en casa, pero tienen derecho. Tienen derecho. ¿Usted no ha visto o no ha escuchado a su hijo acercarse tal vez a usted mientras está en el sofá y decir, oh bendito Padre, que estás en el sofá y que miras la televisión con discernimiento? ¿Ah? Y para salir de esta concupiscencia, provee a tu hijo una Oreo y un vaso con leche. Si a mí me habla un hijo así, yo ¡pah! Está loco. Los hijos no tienen que hacer eso. Un hijo va, abre la alacena
toma su galleta, su vaso de leche y se lo come. Porque tiene derecho. Porque tiene un derecho en casa. Y es lo que tienen los hijos de Dios. Esto parece tonto, pero la guerra que tiene declarada Satanás contra usted no es de que usted se convierta en satanista o que usted tenga una tabla de Ouija debajo de su monopolio o que, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no?, loca que usted vea Chucky. No, esa no es la lucha que tiene Satanás contra usted. La lucha que tiene Satanás y la que no le va a dar tregua es que él quiere la silla que pensaba que era para él y que tú ocupas. Él quiere la silla que pensaba que era para él, pero que los hijos de Dios ocupan. Y hoy hay muchos hijos de Dios que declaran no ser del mundo, pero hay un mundo tan mezclado entre su fe, sus declaraciones y sus prácticas, que a veces parece que tienen más mundo que lo que hay afuera. Y por ende, hay algo que no sucede en los hogares cristianos generalmente hoy. No hay gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios no opera en este mundo. Y los que no son de este mundo deben entender cómo funciona ese gobierno de Dios. Entonces hay alguien que te quiere quitar la silla. Esto no es ver al diablo hasta detrás de la puerta. Esto es parte de la guerra espiritual que tenemos, que dice la palabra: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Aunque tú quieras desentenderte, hay una guerra espiritual alrededor tuyo que se está librando para que tú no gobiernes, no operes en el reino de Dios, para que sigas amoldado al mundo y repitas coritos cristianos mientras lo haces. Y sigamos levantando las manos mientras todavía hay mundo dentro. Colosenses capítulo 3. Habrá algunos textos que no van a salir ahí, yo se lo advertí. Colosenses capítulo 3 está entre Génesis y Apocalipsis, lo puede encontrar. No, después de Filipenses lo puede encontrar. Colosenses me traje una Biblia de las, vean, viejita. Perdón lo que va a salir en cámara, pero esta me servía hoy. Colosenses capítulo 3, verso 4 en adelante va a decir algo poderoso acerca de quienes han roto el molde. A quienes han roto el molde del mundo en su vida y han decidido seguir a Cristo. Dice aquí: cuando Cristo su vida sea manifestado, vuestra vida sea manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en sus miembros, en sus cuerpos: la fornicación, la impureza, la pasión desordenada, el deseo malo, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también ustedes anduvieron en un tiempo, cuando vivían en ellas. O sea, que ya no la viven, vivían en ellas. Pero ahora desechen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje deshonesto de su boca. Es fácil no decir, yo no he violado a nadie, no he matado a nadie, no trafico, no hago, sí, como lo que veíamos la primera lista que dice, no, fornicación, impureza, cosas que son como escandalosas. Pero ¿qué tal el enojo y la ira? ¿Qué tal el chisme? No, ven, que te cuento para que oremos, ¿no? Y nos desahogamos en familia. Es chisme. Es chisme. Maledicencia. Y todavía entre el lenguaje de los cristianos hay doble sentido.
Todavía luchamos con cosas como el doble sentido. Un lenguaje, dice, obsceno en nuestra boca. Luchamos con eso todavía. Seamos sinceros. Hemos roto el molde tal vez de lo que nos escandalizaba, pero todavía hay pequeñas cosas que siguen ahí, atándonos a un mundo del cual Dios, a través de su Hijo Jesús, con todo su amor, ha intentado sacarnos. Pero es algo que me toca hacer a mí, que Dios no va a hacer por mí. Por eso dice, sáquenlo. Verso 9, no se mientan unos a otros, ya que se han desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Por tanto, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, de permanecer. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también ustedes perdónense. Y sobre todas las cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo sea árbitro en sus corazones, a la cual ciertamente han sido llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¡Wow! ¿Hace cuánto no se leía otro capítulo de la Biblia? Pero ahí está. No te amoldes al mundo actual. Señor, dame revelación de las cosas que... Abre la Biblia, cabezón. Colosenses 3. Y nos está diciendo que había una vestidura, hay un molde, hay algo que trataba de encajarnos y apretarnos. Y te dice, esto eres tú. Porque tu padre fue lo mismo y tu madre fue igual. Y tus abuelos fueron exactamente igual. Entonces, la media en tu familia tiene que ser eso. Si es alcoholismo, entonces eres alcohólico. Y si tiene que ver con perversión, entonces miras pornografía o eres adúltero. Tiene cosas. Porque el mundo, el molde del mundo te va a decir, incluso te va a decir, ni siquiera es tu culpa. Es culpa de tu abuelito, de tu tatarabuelo que pecó. Entonces por eso es que haces lo malo. No es culpa tuya. Y por ahí se habla de que arrastramos una cadena de maldición. Y permítame pincharle ese globito. Rapidito. Con otro capítulo de la Biblia. Se lo puedo parafrasear. Está en el libro de Ezequiel, el capítulo 18. Que nos dice algo muy importante. El profeta dice, vino a mí palabra de Yahvé. ¿Por qué andan repitiendo este refrán? Que dice que los padres se comen las uvas agrias y a los hijos le duelen los dientes. Vivo yo, ojo, esto es la firma de Dios. Vivo yo, dice el Señor, Adonai Yahvé, que nunca más repetirán esto. Sepan que las almas son mías. La del Padre como la del Hijo es mía. Y cada alma que pecare será responsable únicamente de su pecado. Y si usted lee, no le voy a leer todo ese capítulo, pero si usted lee todo ese capítulo, hasta el final, dice que el Hijo no lleva la carga del Padre, ni es responsable el Padre por las decisiones que tome el Hijo al final. Es decir, que no tenemos excusa para decir que tenemos que tomar la decisión de sacarnos una vieja vestidura, tomar la de vida que nos ha dado Jesús y empezar a vivir o tratar de vivir
fuera de la tendencia y los valores de este mundo. Los discípulos le dijeron a Jesús un día: qué dura es esta palabra. ¿Dura es esta palabra, pastor? Sí, es durísima. Es tremendamente dura, porque requiere una decisión de fe. En esa decisión de fe requiere que yo reconozca que no solamente estoy dentro de un molde, sino que he defendido ese molde en la forma en la que vivo, en la forma en la que hablo, y eso ha condicionado en cómo miro mi realidad. Entonces llego a decir que soy así, ¿no? Y que así me voy a morir y así me voy a ir. Cuando la Biblia me dice, Cristo, Colosenses capítulo 3, en quien ustedes tienen vida, y cuando su vida sea manifestada, ustedes serán manifestados en gloria. Pero para eso tienen que separarse de este mundo. Aunque vivan en el mundo, tienen que romper el molde del mundo en sus vidas. Ya conocemos mucho de la historia de Israel en Egipto, los que están en los discipulados sobre todo. Y la lucha grande que tuvo el pueblo de Israel no solamente fue salir, sino que salgan de ellos 430 años de cultura, costumbres, dichos, religión, adoración egipcia de sus vidas. Había un molde que estaba en el pueblo de Israel, en el cual fueron aprisionados 430 años. Algo se te va a quedar. Algo se nos va a quedar. ¿Cuál es ese mundo, ese molde con el que tienes que romper todavía? ¿Cuál es ese mundo del cual Jesús nos dice que nos tenemos que separar? Jesús ora y dice: no te pido que los quites del mundo. Les está diciendo: ojo, discípulos, ustedes van a seguir experimentando las aflicciones de este mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Hay dos formas en las que tú puedes vivir tu vida. Puedes vivir tu vida diciendo: soy una papa. Estoy ahí para que cuando esa papa se convierta en papa frita, en puré de papa, o si nadie la usa y esa papa se hace carbón, se pudre, dejó de ser papa. Y habitar, ocupar un espacio en la vida. Pensar que las oraciones que haces son cosas que te repites a ti mismo y que cuando vayas a la tumba no pasa nada más, sino que pasas a contribuir al abono del cementerio. Y pierde totalmente el sentido todo lo que haces. Pierde totalmente el sentido el esfuerzo que haces, los sueños que tienes, la esperanza que tienes de ver algo nuevo. La idea de que necesitamos ser rescatados de algo pierde total sentido si yo vivo como esa papa. La otra es que aunque yo me enferme y vea que los míos se enferman, y aunque en algún momento me quede sin trabajo y tenga que apretarme el cinturón, aunque en algún momento tenga que experimentar obras injustas contra mi vida, en algún momento tenga que experimentar cosas que no entiendo, aunque tenga que tomar la decisión por guardar mis convicciones de salir de un lugar que va en contra de los valores que yo defiendo como hijo de Dios, y eso me cueste y ponga una carga pesada en mí y todas las aflicciones que puedan venir, tengo la esperanza de que cuando Cristo, tu vida,
sea manifestado, yo ser manifestado con Él en gloria. Y déjeme echarle un chisme santo, para los que les gusta el chisme. No, mentira. Muchos hablan o piensan en la gloria pensando en la muerte. Muchos hijos de Dios piensan en la gloria de Dios en la muerte. Cuando ya, ¿no? ¿Dónde se fue? Está en la gloria, el hermano o la hermana. David, en medio de sus situaciones, tal vez logró tener ciertas ventanas de revelación. En medio de los pecados que cometió, en medio de las declaraciones que tuvo que hacer a Dios y decirle: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque mis huesos se carcomen. Y David va a decir algo muy interesante en un salmo, el Salmo 27. Y creo que nos puede ayudar a entender esta esperanza a la cual nos hemos sido llamados. ¿Y qué sucede cuando nosotros realmente decidimos romper con el molde, separarnos del mundo, no para desentendernos de nuestra responsabilidad, sino para que en cada situación que vivamos en el mundo ver la gloria de Dios? Entonces este Salmo 27, que tiene un título así que dice de David, no dice nada más en el título. El verso 13, el verso 11 vamos a leer, dice, 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen. Wow. ¿Han perdido padre o madre algunos aquí? ¿Han perdido esa persona, ese ser amado, padre o madre? Esto es tan profundo como decir: aunque pierda todo sentido de identidad y me convierta en un huérfano, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Jehová me recogerá. Él está hablando de una aflicción en el mundo. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda llana. Puedes vivir como esa papa, o puedes vivir aún experimentando aflicciones del mundo con la guía y la senda allanada, porque Dios va delante de ti, aún en tu aflicción. Guíame por la senda llana a causa de los que me acechan. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos, injusticias. Aquellos que respiran violencia, gente que quiere atacar. Pero yo creo, diga, yo creo que veré la bondad, veré la gloria de Yahvé, la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes, en este mundo. En este mundo. Pero este mundo está caído y torcido, pastor. Pero en este mundo, si tú rompes el molde y no te amoldas al mundo actual y renuevas tu mente a la mente de Cristo, a la declaración que Él dice: yo no soy del mundo y te he dado un lugar conmigo, entonces verás mi bondad, aunque atravieses aflicción en el mundo, en este mundo, aún en lo caído que está. La familia está siendo atacada, la identidad está siendo atacada, la ideología está al acecho. La filosofía y el estudio de las ideologías dice que ideología es la percepción de la realidad de uno que quiere imponerla a otro.
Es ese uno que percibe su realidad de una forma, pero que quiere imponerla sobre otros, con cualquier estrategia. Y tenemos una ideología de género y tantos pensamientos que siguen atacando la identidad, el diseño de familia, el propósito por el cual hemos sido creados hombres y mujeres. Y es otra aflicción de este mundo. Es otro molde el cual el mundo intenta que las familias se acoplen, desentendiendo totalmente el propósito y el diseño que tiene ser familia. Pero aunque pase todo eso, creo que veré la bondad de Yahvé, la bondad de Dios, la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que está separado de este mundo? Verso 14 de este salmo dice: aguarda en Jehová, espera. Pero el mundo no espera, las cuentas no esperan. Espera en Jehová. Pero tengo tantos pensamientos y tanto bombardeo y no puedo esconder a mis hijos de las situaciones que ocurren en este mundo. No está diciendo eso la Biblia. La promesa es que aunque los libres del mal, no que los quites del mundo, pero que aunque sucedan aflicciones, veré su bondad. Entonces dice el verso 14, espera en Jehová. Y el cierre de este salmo es fantástico. Esfuérzate. Dice aquí, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Dios puede hacer todo. ¿Quién cree que Dios puede hacer todo? Mentira del diablo. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Lo que te toca hacer a ti y lo que me toca hacer a mí. Hay algo que Dios no puede hacer. No porque le falte poder, sino porque no te va a dejar sin paternidad. Y para no dejarte sin paternidad, hay algo que tú y yo solamente podemos hacer. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate tienes que hacerlo. Tienes que romper el molde, tienes que separarte, tienes que darle muerte a muchas cosas. Tienes que quitarte un viejo ropaje y ponerte un nuevo ropaje. Tienes que sumergirte en la presencia de Dios, en su palabra, en buscarlo. La dirección del Espíritu dice que habla a través de su palabra, lo que leímos en la oración antes de empezar. Él nos hablará de lo que hay en Dios. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos. Porque Dios no hará lo que yo tengo que hacer. Así que no esperemos ver a Dios obrar en lo imposible hasta que nosotros no decidamos actuar en lo incómodo. No esperes ver a Dios obrar en lo imposible si no estás dispuesto a hacer lo incómodo. Y puede ser incómodo despegarse del mundo. Puede ser muy incómodo. ¿Sabes cómo empieza a romper ese molde? Cuando tú primero reconoces, hay algo que tiene que ser roto. Hay algo que no me deja adorar, no me deja levantar las manos en libertad. Hay un pensamiento, hay una lucha mental en mí que no me deja orar. Hay una barrera que tiene que ser rota, hay un perdón que tengo que entregar. Tengo que salir del molde. Tengo que esforzarme por. Este lugar que ustedes ven, que hoy le llamamos templo, era un lugar, voy a decirlo así, de sangre. Era un lugar de sangre y de dolor. Esto era una clínica
de hemodiálisis, donde se trabajaba haciendo transfusiones de sangre. Sobre todo en este lugar. Aquí es donde operaban las máquinas de transfusión de sangre. Cuando Dios nos trajo aquí, habían unas columnas falsas en la mitad y una pared donde se conectaban las máquinas. Cuando Dios nos trajo a orar por este lugar, más de uno hubiera salido corriendo con lo que pasaba aquí. ¿Sí o no, pastora? Orábamos y literalmente los demonios se sacudían aquí. Literalmente hablando, no figurativamente. Y nosotros vimos con estos ojitos que se han de comer, vimos cómo la estructura, miren, cuando se oraba, la estructura se movía. Vimos. Y regresábamos a orar. Y regresábamos a reprender. Y regresábamos a declarar que este sería un lugar donde se predicaría y donde se levantaría adoración a Dios. Y uno de los hijos de la casa, nuestro querido Abel, esta semana, mientras revisábamos cada cosa que se está haciendo, y había una nube de polvo, uno pensaba que era nube de gloria, pero era de polvo que había entre semana aquí. Y él me decía, ¿te acuerdas, pastor? Cuando éramos un pedacito, un grupo pequeño. Haciéndome un chiste me decía, ¿te acuerdas cuando predicabas en la sala? Porque nos agarró la pandemia y tuvimos que estar en la sala. Y después él vio a uno de los maestros darle un combo a una pared. Y él dijo, cada bloque que se derrumba en este lugar es un acto profético. Yo dije, wow, claro que sí. Y Abel me decía, porque en cada piedra de este lugar había sangre. En cada piedra de este lugar había muerte. Y cada piedra que se derrumba en este lugar es un acto profético, porque ahora trabajamos para vida. Y le tuvimos que romper el molde a esto. Y sí, algunos se pueden incomodar. ¿Qué me importa? Que siente mucho calor o mucho frío. En la historia de este lugar hemos visto la gloria de Dios. Y cuando vemos sus caras, vemos gloria de Dios. En estas paredes, usted puede tomar un ejemplo práctico de no acomodarse al mundo actual. Pero Dios le ha dado mucho más que eso. Le ha dado su vida para que cuando sea manifestado con su gloria, usted sea manifestado en gloria. ¿Qué tiene que salir todavía? ¿Qué tiene que salir? ¿Qué tiene que salir que no es roto? Y que cuando escucho, por más que escucho, no entiendo, o tal vez lloro y me conmuevo, pero después pasa y otra vez pasa lo mismo. Algo tiene que ser roto. Porque hay una vestidura, me dice la palabra, que tengo que tomar. No me puedo acomodar al mundo actual. Si usted reconoce que hay algo que tiene que romper, yo reconozco algo que tengo que romper.